Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es hermoso verlo de nuevo y ver a hermanos que no vemos hace bastante, César, Johnny. La verdad que Janina, estamos contentos de que vuelvan a estar acá. Vamos a empezar esta reunión dando gracias al Señor por poder estar acá, por el privilegio de alabar su nombre. Oremos. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque es un privilegio, Señor, poder estar aquí escuchando tu palabra, alabándote, Señor, hacerlo en libertad. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, por su familia, Señor. Te pido que bendigas su vida, que bendigas su trabajo, Señor, su salud. Y te agradecemos porque podemos estar aquí, Señor, alabando tu nombre. Te pido en este momento, Señor, que podamos hacer cada alabanza, Señor, cada canción de corazón, Padre, que podamos dejar atrás, Señor, nuestras preocupaciones y poder alabarte, Señor, a ti, Señor, sin pensar en nada más. Gracias, Señor, por los hermanos que vienen en camino. Te pido que los ayudes a llegar bien y que protejas su vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nos pongamos de pie y alabemos al Señor. Es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, bueno, darte gloria, honra y honor, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, bueno, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, bueno, darte gloria, honra y honor. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, oh Señor. Seguimos alabando al Señor en esta mañana, dándole gracias a Él, diciendo en esta canción que dice: dad a Jehová cántico nuevo. Dad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Dad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos a Jehová. Dad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes
Dad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos a Jehová. Dad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Porque ha hecho grandes maravillas. Dad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Bien, pueden tomar asiento. Padre, te quiero pedir en este momento, Señor, que bendigas la palabra, Señor, que va a salir de la boca de nuestro pastor, que llegue a nuestros corazones, Señor, que no salgamos igual de lo que entramos aquí, Señor. Te pedimos que lo que se exponga en este momento, Señor, nos sirva para el resto de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría en esta mañana pensar y razonar en forma conjunta con ustedes sobre un tema que me preocupa y que posiblemente no sé en qué medida les puede a ustedes también preocupar. Y se trata de cuál o cómo se vincula la ley del Antiguo Testamento con la gracia de Jesucristo del Nuevo Testamento. La mayoría de las personas, he escuchado, dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Me gustaría que ustedes reflexionen. ¿Eso es verdad? ¿O cómo es? A mí me gustaría que tengamos claridad y me gustaría también que veamos algún pasaje de la Biblia que nos permita ver qué piensa Jesús, cómo analiza Jesús este tema. Es decir, ¿la gracia nos desvincula de la ley? ¿Jesús superó a la ley? ¿La gracia es mayor que la ley? ¿O hay que olvidarse de la ley? Me gustaría, lo he planteado con estos interrogantes porque cuando, por lo general, cada vez que se piensa en digamos en cosas más simples, por ejemplo, en el pecado de algunos hermanos, dice, hermanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, como si el pecado ahora fuera de menos valor o menos tremendo que en la antigüedad. Ahora estamos en la gracia, como si ahora podemos hacer lo que sea. Entonces, me gustaría con estos pensamientos, yo no he querido interrogar a ninguno para no ponerlo en problema, ¿vieron? Es decir, quiero que ustedes hayan quedado interrogados, que hayan quedado motivados. Yo no sé qué es lo que piensa cada uno, pero me gustaría que que sigan interrogándose, porque voy a hacerlo a esta reflexión, a este pensamiento, a este análisis, en base a un texto del Nuevo Testamento, en primer lugar, donde nos puede servir como ejemplo ilustrativo de lo que piensa Jesús sobre esto que he planteado, sobre la ley y si estamos en la ley, si es que hay que cumplir los mandamientos de la ley. Y en segundo lugar, voy a tomar dos textos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento para tenerlos como ejemplo, digamos, de padres, tanto de un padre de la ley como un padre de la gracia.
para que veamos las diferencias. Y por último, vamos a reflexionar sobre esto que hemos estudiado. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es tener una lectura del texto del Nuevo Testamento que está en Mateo capítulo 15. También está en Marcos, pero yo voy a usarlo al texto de Mateo. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Fíjense ustedes, hermanos, este texto de Mateo, capítulo 15, versículo 1 al capítulo 1 al 9, se desarrolla después de algo, diría, importante en la vida social de los judíos. Resulta que Jesús, en el versículos anteriores, digamos en el capítulo 14 de Mateo, dice, y terminando la travesía, porque habían atravesado un lago, ¿se acuerda cuando Jesús le dijo que pase y él caminó por el sobre del lago? ¿Se acuerdan esa historia? Y cuando llegó al otro lado Jesús, entonces lo esperaba una gran multitud. Y esa multitud dice así, yo voy a leer, son 3 versículos, dice, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por todas aquellas tierras alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase, trajeron los enfermos y le rogaban a Jesús que los deje que le toquen el manto. Y Jesús, fíjense ustedes, y le rogaban que le tocasen el manto, solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron se sanaron. Nosotros, después de este acontecimiento, podríamos aplaudir, ¿verdad? Decir, gloria a Dios. Toda la gente de este pueblo, de estos pueblos, por este acto de fe de estos hermanos en Cristo que han puesto su fe en Él, se han curado. Sin embargo, allí también, junto a Jesús, había otro grupo de personas, había escribas y fariseos. Y ahora vamos a leer el texto que ahí aparece en pantalla. Entonces se acercaron. Entonces, quiero que ustedes vean, después de este milagro, se acercaron los escribas y los fariseos para decirle, Señor, eres grande. No, para criticarlo. Fíjense usted, voy a insistir. Los escribas y fariseos que pertenecían a la clase ilustrada, digamos el equipo teórico de lo que era las Sagradas Escrituras, estaba representada por este grupo, los escribas y los fariseos. Después que ocurre este gran milagro de Jesús, ellos dicen lo siguiente, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, dice Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Este texto lo voy a tomar como ejemplo
y donde evidentemente acá se involucra de una manera directa Jesús con la ley. Cuando los escribas y los fariseos le reclaman a Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos, este versículo, este pasaje es muy rico, podemos analizarlo y sacarle mayores provechos. Incluso está en el Evangelio de Marcos. Acá yo voy a hacer hincapié en la importancia que Jesús le da a los mandamientos de la ley. Quiero hacerlos ver a ustedes que Jesús reconoce y defiende los mandamientos de la ley. Fíjense ustedes en el versículo 3, Jesús inmediatamente ante la protesta de los judíos de reclamarse que sus discípulos no se lavaban las manos, Jesús le dice: muchachos, no sean hipócritas, ustedes tienen un grave problema. El problema es que ustedes han invalidado uno de los más grandes mandamientos de la ley. Ese mandamiento que dice que debes amar a tu prójimo, que debes amar a tu padre y a tu madre, y que es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos, que es tan importante porque te va a ir bien en la vida, vas a tener muchos años y además vas a ser próspera tu vida. Y Jesús le agrega algo que también es muy importante. Fíjense ustedes, esto que estoy diciendo, yo le voy a pedir, porque aparece en el versículo 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremediablemente. No solo Jesús recuerda que los mandamientos de Dios eran que había que amar a Dios, sino que aquel que no obedezca a esto, que no haga caso, porque honrar a mi padre está en obedecerle, en cuidarlo, en tenerlo, digamos, en cuenta. El término honrar subordina todas las obligaciones que tengo yo con mi padre. Por esa razón, además, la Biblia dice que si alguno ofende a su padre, si alguno dice maldice a su padre, porque hay actos que aún silenciosamente nosotros estamos haciéndole daño a nuestro padre. Y la Biblia dice que, y específicamente los mandamientos de Dios dice que ese hijo muera irremediablemente. Lo puntualiza Jesús. Y yo quiero que ustedes lo vean, que Jesús está citando textos del Antiguo Testamento. Le voy a pedir a Adriana entonces que ponga Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es el quinto mandamiento de la ley que cita Jesús. ¿Qué dice acá? El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es uno de los mandamientos, es el mandamiento que tiene promesa. Si vos, es como, debes hacerlo, hermano, esto, y vas a tener bendición. Y la bendición está puesta ahí. Y además de eso, fíjense ustedes en el Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, es más ampliatorio este mandamiento número 5 de los 10 mandamientos, porque lo hace más extensivo, más explícito. ¿Y qué dice acá? Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Como Jehová Dios te ha mandado, para que seas prolongado tus días, para que tengas buena vida, larga vida. No solo eso, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. No te quejes, hermano, lo que uno siembra, cosecha. Y esto es categórico. Y Jesús ha citado estos dos textos. No están juntos, está citado esto, digamos, en estos dos textos, y luego agregó él al final del versículo 6: y el que maldiga al padre y a la madre, voy a pedir al versículo Levítico 29, porque no quiero que ustedes se vayan sin ver que lo que yo estoy diciendo está escrito en la Biblia.
que este es el fundamento de lo que yo les estoy diciendo. El texto de Levítico 29 nos dice así: todo hombre que maldijere, ¿qué dice? A su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso es lo que cita Jesús. Une el mandamiento de honrar y el mandamiento aquel que se ha deslizado ofendiendo a su padre, que muera irremediablemente. Y Jesús dice: eso es lo que ustedes se han olvidado, señores fariseos, escribas y fariseos. Eso es lo que ustedes se han olvidado. Jesús en esto, primeramente en el versículo, vuelvo a repetir, el versículo 3 del texto que hemos estado leyendo de Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9, como ejemplo, porque yo quiero que ustedes se den cuenta cómo se involucra Jesús y cómo está defendiendo Jesús lo que es el mandamiento de la ley. Lo defiende. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y luego Jesús los critica a los judíos, porque el judío, en lugar de hacer lo que Dios manda, hacen lo que ellos piensan. Como muchos en este momento histórico de nuestra vida, hay gente que no lee la Biblia, no explica la Biblia, explica y dice lo que ellos creen. Y eso no está bien. Jesús dice acá, en el versículo 5, por ejemplo, versículos 5, 6, 7, Jesús defiende el cumplimiento de estos mandamientos. Fíjense ustedes acá en el 5. Pero vosotros decís: ciertamente cualquiera que dice a su padre o a su madre. Claro, ellos tenían la obligación de ayudarlo, de cuidarlo, de protegerlo a los padres. El padre y la madre llega un momento que no pueden manejarse. Y para eso están los hijos. Para cuidarlo, para protegerlo, para ayudarlo. Y aún durante la vida, no hay cosa más linda que el hijo le diga: aquí te he traído unas facturas. ¿No se va a sentir contento el padre? ¿No se va a sentir contenta la madre? Sí. Pero resulta que los judíos invalidan este mandamiento de Dios de honrar y de glorificar, digamos, honrar el nombre del padre y de la madre, cuidándolo y protegiéndolo, porque no lo ayudaban con nada. ¿Qué decían? Se inventaron un versito. Miren, señores, con solo que si usted tiene problemas y no lo puede ayudar, dígale que todo lo ha hecho ya como ofrenda para el Señor. Eso es lo que dice. Miren el versículo 5. Dice: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda para Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Se excusaban que ya habían puesto en la ofrenda para Dios lo que le podían ayudar. No hay que ser hipócrita. Dios no, la ley no es así. Primero está su papá, primero está su mamá, luego están las otras cosas. Jesús en otro momento, en el joven rico, me gustaría que ustedes algún día lo vuelvan a leer, cuando le pregunta: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna, Señor? El joven rico que fue a Jesús, Jesús le dijo en una de sus partes, además le dijo así: honra a tu padre y a tu madre, ¿ve? Honra a tu padre y a tu madre, y entonces amarás a tu prójimo. Si yo no lo amo a mi papá y a mi mamá, ¿ustedes creen que yo lo voy a amar al vecino de la esquina? No lo amo. Podríamos decir, si no lo amas a tus seres más queridos, ¿cómo vas a amar a otro? Jesús está haciendo hincapié que hay que cumplir lo que Dios manda. Y les recrimina la hipocresía de los judíos y el inventarse cosas para tergiversar lo que la ley dice. No es así, señores, dice Jesús. En el versículo 7 dice: hipócritas, bien profetizó Isaías, digamos, cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Es decir, hasta el versículo 8. En el versículo 9 quiero que ustedes se den cuenta de algo que es categórico para todos los tiempos. Jesús dice: lo que quiere Dios no son consignas humanas, no son reglamentos humanos.
lo que Dios quiere que glorifiquemos, que nosotros tengamos presente, que cuando nosotros alabamos a Dios, digamos lo que Dios manda. Fíjense, lo voy a leer al versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ustedes, fariseos y escribas, honran a Dios enseñando cosas que propusieron los ancianos. Eso está mal. Lo que hay que hacer es honrar a Dios enseñando la palabra de Dios, porque esa es la consigna. Así se honra a Dios. Y eso, entonces, si alguien en este momento me dice, ¿yo qué? Y bueno, ¿qué es lo que sacas en claro? Fíjense de este texto, hay mucho. Jesús todavía tiene acá una riqueza en esta parte de este pasaje, pero yo quiero reflexionar y pensar con ustedes cómo interpreta la relación de esa ley del Antiguo Testamento en este tiempo de la gracia de Jesús. Ahí está Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Hay que cumplir la ley. Obedezcan la ley. Y yo digo, entonces, ¿estar en la gracia significa desobedecer la ley? No, Señor. Significa obedecer la ley, según Jesús. Eso es lo que dice Jesús. A mí me gustaría que ustedes se den cuenta la importancia de esto. Jesús reivindica los mandamientos. Hace hincapié que hay. Y si en algo vos servís a Dios, hablando, testificando, que sea lo que Dios manda, no los inventos de cada uno de nosotros. Seguidamente, la segunda cosa que me gustaría hacer es, y me ha costado, tratar de encontrar algún ejemplo en el Antiguo Testamento que sea un ejemplo de padre según la ley. Y luego encontrar un ejemplo de un padre según la gracia de Jesús, según la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle a Adriana, me voy a usar dos textos. Un texto que está en Deuteronomio capítulo 21, desde el 18 al 21. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, desde el 18 al 21. Y luego voy a leer un ejemplo que me parece importante del Nuevo Testamento para relacionarlo a los dos y ver la diferencia que hay entre este padre de la ley y este padre de la gracia. Vamos a leer acá. ¿Qué dice? Dice acá en el capítulo 21 del Deuteronomio, versículo 18. Si alguno, esto dice la ley, si alguno tuviere un hijo contumaz. ¿Qué es un hijo contumaz? Desobediente. Que tiene varias características de desobediencia. Bueno, y rebelde. Que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Si alguno tuviere un hijo así, ¿qué aconseja? Entonces le tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es un glotón y es un borracho. Lo declaran públicamente, lo denuncian públicamente. Y en el 21 dice: y entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Duro, ¿no es cierto?
durísimo. Pero este era el modelo planteado por la ley. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este momento? ¿No les da un poco de, cómo podría, de dolor? Que si mi hijo no me hace caso y es malo, perverso, glotón, borrachín, yo lo tengo que denunciar para que el grupo social de afuera lo apedree. Me angustia. Yo podría hacer lo imposible para cuidarlo. Es lo que en este momento, no sé si es porque la gracia de Dios está en nosotros, estamos analizando desde otro punto de vista. Pero fíjense ustedes, ese desobediente, ese que no hacía caso, casi era una obligación de la ley sacarlo, exponerlo públicamente por desobediente y que lo apedreen y que lo maten. No sé si de alguna manera les suena a ustedes lo que dice Pablo, que la ley es como un ayo, que es como ese ayudador, ese paidos, ese pedagogo, ese hombre que me ayuda a entender que estoy mal, que me ayuda a entender porque ¿de qué manera entendemos que estamos haciendo mal las cosas? Entonces, después de esta cuestión tan dura, voy a poner un ejemplo de un padre que de otra mirada, ese padre, digamos, de la gracia de Dios. Y para eso voy a pedir a Adriana que ponga Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 al 24. Este es el famoso texto del hijo pródigo. Acá hay otro modelo. Acá hay otro padre. ¿Cómo hemos llegado de este padre que era capaz de sacarlo a su hijo para que lo apedreen a este otro padre que era capaz de repartirle sus bienes? ¿Cómo hemos podido llegar de esta dureza a esta misericordia tan grande? No olviden, estamos tratando de entender cómo se liga la ley y la gracia. Quiero que ustedes se den cuenta. Pablo dice de que la ley nos sirvió de auxiliar, de preceptor, de ayudador, digamos, para que yo, torpe en mi espiritualidad, en mi obediencia a Dios, me lleve hacia la gracia divina con la venida de Jesús. Y ahora Jesús también está con un problema con los fariseos y los judíos. Lucas capítulo 15, vemos Lucas capítulo 15, desde el versículo 11, vamos a leer acá del hijo pródigo. Pero yo les voy a leer, el que tenga la Biblia puede leerlo a donde sea, en su casa. Yo voy a leer el versículo 1, el 2 y el 3 de este mismo capítulo 15, porque curiosamente aquí sucede algo interesante, medio parecido a lo que sucedió cuando Jesús se entrevistó con los fariseos y los escribas, cuando defendió la ley. Dice así: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo diciendo por Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, 3 parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Todo el mundo sabe, digamos, dio el ejemplo porque le criticaban porque él los tenía en cuenta a los pecadores.
¿Por qué se juntaba con los pecadores? No entendían de que la obra divina de Dios Padre era justamente la tarea neurálgica para Jesús, era mostrarle el camino salvístico para el hombre de su tiempo, que aquí había recorrido toda una historia de ley hasta llegar a este momento trascendental, histórico, que venía a materializarlo, a ponerlo en la vida, Jesucristo como el Hijo de Dios. Había que recorrer ese camino. Los judíos no entendían eso. Entonces Jesús le narra esta parábola. Y fíjense ustedes, en la parábola está la relación de padre e hijo. La parábola del hijo pródigo empieza así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Observen ustedes que el hijo menor tenía 2 hijos. El hijo menor le pide la herencia y el padre le da la herencia a los 2. Es una manera bondadosa. Acá hay un hijo que es más desobediente que el otro. Agresivo, petulante. La Biblia a veces nos dice que nosotros somos como este hijo pródigo. Creemos que lo que tenemos en la vida nos pertenece. Y sobre todo cuando somos jóvenes. Nosotros pensamos que somos lo que somos por nuestro propio mérito. Y entonces es como que le decimos a Dios: dame todo lo que me corresponde a mí, yo lo voy a manejar. Y en la tristeza y en la amargura, como pasó a este muchacho, que se le dio los bienes que le correspondía, y luego, no muchos días después, juntándolo todo, en el versículo 13 dice: el menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así somos nosotros. Sin embargo, no es ese el punto fundamental. Estamos mirando cómo es este hogar de la gracia. En un hijo desobediente que derrocha los bienes y las bendiciones que Dios le da, llega al colmo, porque llega un momento que gasta todo y no tiene ni siquiera para comer. Y entonces se arrima a uno de los dueños y dice allí, ¿qué es lo que dice? En el versículo, y volviendo, dice en el versículo 15, y fue, arrimó a uno de la ciudad, de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentara cerdos. A veces tenemos que hacer las cosas más humillantes. Apacentar cerdos para los judíos es una tarea humillante. Pero ni siquiera la comida de los cerdos podía comerla, que son las algarrobas. ¿Cómo sería la hambruna que tenía? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Volviendo en sí, el muchacho recapacita y dice, volviendo en sí, dije, yo en la casa de mis padres hay muchos que tienen muchas cosas y yo aquí padeciendo. Me iré y le dije, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no quiero que me pongas como un hijo. Hazme como uno de tus obreros, como uno de tus jornaleros. Y yo me sentiré feliz porque yo sé que vos los tratas bien. Hermanos, notemos que acá hay esperanza. Esta parábola muestra que el hijo que comete una falta con su padre tiene esperanza. Que si se arrepiente y vuelve y pide perdón, el padre dice que estaba en la puerta. Allí todas las mañanas se paraba. Miraba por el camino que se fue para ver si por ahí volvía el hijo. ¿Y por qué estaba tan preocupado el padre que salía todos los días a mirar a su hijo?
Porque seguramente ya la información corrió por toda la zona, por todos los pueblos, que ese hijo malvado le había pedido, desobedeció a su padre, y la ley mosaica decía que ese merecía morir apedreado. Y quiero que ustedes vean la grandeza, el amor extraordinario de lo que significa la gracia de Dios. Es que el Padre era capaz de dar su vida por su Hijo. ¿Por qué? Él estaba ahí en la puerta, esperando, mirando. Y dice que cuando lo vio que venía, ¿qué dice la Biblia? Que corrió el Padre. Él lo protegió. No vaya a ser que alguno le tire una pedrada. Hay otro nivel, hay otro enfoque, otro nivel espiritual que vamos a manejar entre padres e hijos. Hay que amar al hijo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Si bien este pasaje está diciendo cómo es el corazón de Dios, porque ustedes dirán, pero esta parábola es para mostrarnos cómo es Dios con nosotros. Es verdad. Pero la Biblia dice que nosotros debemos ser santos como Dios. Nosotros también somos como Dios. Porque tenemos su Espíritu Santo. Debemos manejarnos a ese nivel. Así debemos ser. Y este es el ejemplo más notable. El Hijo, el Padre, no solo, no quiero que me des tanta excusa. Te entiendo, hijo, vos estabas muerto, ahora has revivido. Vení acá, vamos a hacer fiesta, póngale un buen anillo, vístalo con las mejores ropas. Interesante. Es muy importante que ustedes se den cuenta de estos detalles. Son detalles de mucho valor, en todo sentido. Es decir, el Padre hace fiesta. Acá, digamos, este ejemplo hasta aquí nos bastaría para darnos cuenta que tenemos dos imágenes. Una familia, un hogar, un padre de la ley y un padre de la gracia. Porque de esta manera para mí, diría el Espíritu Santo de Dios me ha ido mostrando cómo se relaciona la ley con la gracia. Y en segundo lugar, cómo Jesús vincula estas dos grandes etapas de la historia de la humanidad. Ahora estamos en la gracia. ¿Por qué? Porque vino el Señor Jesucristo y dijo, señores, trae un mensaje diferente. Nos está diciendo, deben nacer de nuevo. Y nos está diciendo que no va a haber ninguna otra señal que la que hizo Moisés en el desierto con la serpiente, ¿se acuerda? Que todos aquellos que miren iban a ser salvos. Que Él iba a ser levantado en una cruz y que iba a morir por todos nosotros. Y los que miren con fe la obra salvadora de Él, su muerte, eran salvos. Que la ley, ninguno se salvaba por la ley, que todos se salvamos por la gracia divina de haber creído, nada más. Que la gracia es algo que ahora, porque Dios es bueno, ¿qué merecía el Hijo que se ha ido con la plata y ha derrochado en todas partes su dinero, que el Padre lo reciba así? No es que de nuestro interior nos dice, si bien te perdono, hijo, pero mira, ahora vas a ir a cuidar allá en el fondo. Ahí vas a tener un cuartito, hasta que vayas pagando algunas deudas. No, dice Dios, hay esperanza. El hijo que peca contra Dios pide perdón, Dios hace fiesta en el cielo. Y nosotros también tenemos que hacer. Esa es la diferencia. Es decir, nosotros podríamos ver que la ley es algo para los judíos. Porque la ley, ustedes se acuerdan, dice
La ley contemplaba y estaban convencidos los judíos que Dios era para ellos. Tal es así que en el Antiguo Testamento nosotros leemos: Dios es de Isaac, de Jacob, de David. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús viene a romper y decir: no, Dios es de todos. No hay más judío ni griego, no hay ni norteamericano ni ruso. Acá Dios es de todos. Entonces, la gracia, si ustedes van atando todo lo que yo les estoy diciendo, es algo más, es superior a la ley. La gracia la contiene a la ley. Yo cumplo la ley y lo hago ya no obligado, sino por amor a Dios. Yo hago las cosas porque lo quiero a Dios, como modelo de padre, porque yo sé que Él está atento a mí. Lo que en esta mañana ha contado Julio que le pasó al compañero camionero es una prueba que Dios está atento a las necesidades de sus hijos. Lo que cada uno de ustedes y yo podemos decir a través de nuestra historia, de nuestros años: Dios ha sido fiel. Dios nunca desampara a sus hijos. Y los ejemplos que estamos viendo entonces esto. Ahora podemos terminar, hermanos, podemos terminar recordando esto que dice Pablo. Lo digo porque no es que se agota acá. Yo quisiera que ustedes sigan pensando este tema. Yo lo he hecho a esta meditación y esta reflexión como una introductoria para entender, porque la gracia es algo muy grande. ¿Qué ha hecho Dios? Ha mandado a su Hijo, a su único Hijo, para que muera en la cruz por nosotros. Y parece poca cosa. Entonces leemos Romanos, para terminar, Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Qué dice acá en Romanos? Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo. Pablo ya ha renacido en la gracia, Pablo. Pablo es un hombre de la gracia, pero conocedor de la ley. Era un hombre de la ley, era un fariseo. Porque si algo de lo que yo puedo gloriarme, dice Pablo, es que yo soy fariseo entre los fariseos. No van a discutirme a mí esto. Y este fariseo dice esto: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, la gracia de Él, nos permite que nosotros restablezcamos la relación con este Dios divino. Luego leemos, podríamos seguir leyendo, salteamos el 25, 26, 27 y tomamos el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Insisto, Pablo dice así: concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?, se pregunta Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Es únicamente de los judíos, no de los griegos, no de los de San Cayetano, no de los argentinos? Ciertamente, dice Pablo, también de los gentiles. Dios es Dios del mundo. Y en el 30, porque Dios es uno, es verdad. Dios no son varios dioses, Dios es uno. Y ese Dios es de todos.
Y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, a los judíos. Por la fe y por medio de la fe a los que no son judíos. Y 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos a la ley. Lo voy a leer al último versículo. Porque Dios es uno, y Él justifica a los judíos, a los griegos, a todo el mundo. Y luego se pregunta Pablo, ¿luego por la fe invalidamos nosotros la ley? No, dice Pablo, en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Me gustaría, hermanos, que ustedes sigan pensando sobre este gran tema. Esto lo he planteado como una introducción, porque no es nada fácil el tema, y yo diría, he dado unos pasitos dentro de esta gran problemática.